Dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Qué bendición es poder estar juntos nuevamente. Ok, vamos a esperar un instante para prepararnos para todos aquellos que también nos escuchan y nos ven a través del internet. Así que esperamos un momento, hermanos, pero recuerden que estamos en la carta del apóstol Juan, en la primera carta del apóstol Juan. Así que vayan a sus Biblias, por favor. Estamos específicamente en el capítulo 2. Esta carta es muy importante. Algunos estaba leyendo hace unos días y algunos escritores, algunos teólogos han llegado a considerar que es como que Juan la escribió como una continuación del Evangelio de Juan. Algunos otros han llegado a considerar que pudo haber escrito como un previo al Evangelio de Juan. Pero esto nos indica que es algo muy importante, que es una enseñanza que Juan nos quería comunicar a la iglesia en aquel momento, pero también a nosotros. Así que vamos a iniciar, pero antes vamos a darle gracias a Dios. Así que oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por permitirnos una vez más estar reunidos en tu nombre para alabarte, para glorificarte, para enaltecer tu grande nombre, Señor. Pero también, Señor, sabemos que estamos reunidos para recibir el día de hoy lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a entenderlo. Señor, ayúdanos a retenerlo en nuestros corazones, que no sea una enseñanza nada más, una enseñanza más de muchas que hemos escuchado, sino que verdaderamente llegue a lo profundo de nuestros corazones y que esté dando fruto, como dice la Escritura, al 100%. En el nombre precioso de Jesucristo, a ti, Señor, te damos la gloria y la honra. Amén. Muy bien, pues como les mencionaba hace un momento, algunos escritores han considerado esto de la carta del apóstol Juan, pero algunos más, por el contenido teológico de la carta, consideran que la finalidad de esta carta consiste en afirmar a los creyentes en la fe. Algunos otros también consideran que fue escrita para probar que Cristo es Dios y que en Cristo encontramos la vida eterna. Además de esto, que a través de Cristo quedamos unidos a Dios. Dentro de los temas que podemos encontrar aquí, ¿recuerdan lo que estuvimos viendo el miércoles pasado acerca de los falsos cristos, el espíritu del anticristo? Aunque pudiera parecer un tema nuevo por todo lo que estamos viendo, ya podemos ver que Juan desde aquel tiempo advertía acerca de esto, de este espíritu del anticristo. A partir de que el evangelio se empezó a difundir, entonces hubo detractores del evangelio, aquellos que negaban a Cristo. Y pues bueno, vamos a continuar el día de hoy con Primera de Juan capítulo 2, versos del 24 al 27. Y es que lo que estuvimos viendo acerca de esto, de los anticristos, del anticristo, tiene que ver con lo que el Señor nos tiene el día de hoy en estos textos. El título del mensaje de hoy se llama Firmes y fieles en la enseñanza. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 24 al 27. Dice la Escritura: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha prometido, permaneced en Él. Lo mencionábamos, el contexto de este pasaje nos está hablando de los falsos maestros. Y inicia con esta frase: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Juan exhorta
y anima a los creyentes a que permanezcan en las enseñanzas recibidas de parte de los apóstoles, todo aquello que ellos habían aprendido desde el principio. ¿Desde qué principio está hablando aquí? Bueno, desde que ellos conocieron el evangelio, la doctrina pura de los apóstoles. Y es que los apóstoles enseñaron lo que ellos habían recibido directamente de Cristo, de las enseñanzas de Jesucristo. Ellos estuvieron juntamente con Cristo. En aquel momento recordemos que no existía el Nuevo Testamento, así que las enseñanzas de los apóstoles solo eran lo que conocían de lo que se decía de Cristo desde tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento. Pero era la fe, lo que Cristo había enseñado. Y dice Hechos capítulo 2 verso 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que estos creyentes perseveraban en esta doctrina, lo que habían aprendido desde el principio de parte de los apóstoles. Como decía Pablo, ¿no? Estos creyentes estaban conociendo las enseñanzas de Cristo, el evangelio verdadero, la enseñanza verdadera. Y como decía Pablo en algún momento, él solo enseñaba a Cristo y este crucificado. Es decir, solamente conocían las verdades del evangelio. Y es que, hermanos, el evangelio, esto es muy importante, el evangelio es un pilar en la vida cristiana, es un pilar en la iglesia. De hecho, es de donde se sostiene la iglesia. Por eso era muy importante que ellos pudieran permanecer en la enseñanza, lo que aprendieron desde el principio, que permaneciera en ellos, en estas verdades, en las verdades de la palabra de Dios. La vida en Cristo se sostiene en la fe de Cristo, aquello que nos conduce a la vida eterna. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versos del 1 al 4. Dice: pero además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La base de la vida cristiana es el evangelio predicado por los apóstoles. Lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo: el evangelio que os he predicado, en el cual también perseveráis, el que recibisteis, y dice: en el cual asimismo, si retenéis la palabra que he predicado, sois salvos. El evangelio que conduce a la salvación, dice: y si no creéis, en vano. Es esta enseñanza de lo que está hablando aquí el apóstol Juan, que permanezcan en lo que aprendieron desde un inicio. Más adelante, ahí mismo en Primera de Corintios 15:11 dice: porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Los creyentes, aquellos a quienes les está escribiendo Juan, su fe estaba puesta en la obra de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, una fe que confiesa que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es esa fe. Fue fe puesta en Jesucristo y en su obra. ¿De qué consiste? El hombre pecador destinado a ir al infierno, porque dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él murió en nuestro lugar. Su muerte sustitutiva hizo que nosotros pudiéramos ser perdonados. Él llevó nuestras culpas, Él llevó nuestro castigo. Y entonces su resurrección trajo
victoria. Venció a la muerte, venció a Satanás, venció el pecado y resucitó para darnos vida y vida eterna. Y ahora esta fe, la fe de Jesucristo, se expresa en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ahora la iglesia vive en unidad, camina con Cristo, camina en la fe en el Señor, donde Dios es el centro, donde Cristo es el centro, pero también Él se lleva toda la gloria. Dice Efesios capítulo 4 versos del 1 al 6, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Podemos ver la unidad de la iglesia, unidos por la fe en Cristo, identificados sí en su muerte, sepultura y resurrección, todos viviendo bajo el gobierno de Dios, viviendo bajo su voluntad y llevando una vida digna de su llamamiento. Esto es lo que lo que Juan está expresando aquí, que ellos permanezcan en ese evangelio, lo que él les ha predicado, para que sigan juntos, para que vivan en unidad. Y para esto, hermanos, aquí hay algo muy, pero muy importante. Esta doctrina, la enseñanza recibida desde un principio, tenía que permanecer en sus corazones, arraigada en lo profundo de sus corazones. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. La frase que permanezca se encuentra en tiempo presente, lo cual denota una acción continua. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de ser constante, que debe de permanecer, que debe de perdurar, que debe de perseverar. Es algo continuo, que permanezca en vosotros, que ella esté en nosotros todo el tiempo, que el evangelio, que la palabra esté todo el tiempo dentro de nosotros, en lo profundo de nuestro corazón. Y aquí debemos entender esto. Cuando nos habla de permanecer, no nos está hablando acerca de asistir cada domingo a la iglesia, de involucrarnos en las cosas del Señor y estar ahí constantes, trabajando para la obra. Nos está hablando de algo mucho más profundo, de algo interno. Nos habla de la palabra enraizada en nuestros corazones. Nos habla de la palabra llegando a lo profundo de nosotros. Esa palabra que da fruto, esa palabra que no fue nada más como lo vemos en la parábola del sembrador, ¿no? Algo que quedó solamente algo externo, por fuera. Nos habla de esto, de algo profundo. Y precisamente lo que les mencionaba, Jesús lo refirió en la parábola del sembrador. Una parte, dice la escritura, que cayó de la semilla, cayó junto al camino, y entonces vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, y como no tenía mucha tierra, entonces cuando vino el sol se secó. Otra parte cayó sobre espinos, y entonces los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte de esta semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Y Jesús lo explica. Vengan conmigo por favor a Mateo capítulo 13, versos del 19 al 23. Mateo capítulo 13, versos del 19 al 23. Dice la escritura: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Nos está hablando de aquel que recibe el evangelio, pero como no lo entiende, entonces lo rechaza.
Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Nos habla de aquellos que solamente fue la emoción del momento, pero la palabra realmente no se quedó dentro de ellos. Solo fue emoción y empezaron a asistir a la iglesia y querían, como decimos muchas veces, comerse el mundo. Sin embargo, cuando vinieron las aflicciones de la vida, las preocupaciones, en algún momento se llegaron hasta cuestionar: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el que me iba a ayudar? Cuando la gente los comenzó a señalar por ser cristianos, entonces simplemente se dieron la vuelta y se alejaron del Señor. La palabra no quedó profunda en sus corazones. Pero dice aquí también: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué quiere decir con esto? Es aquel que es atraído y seducido por este mundo. Como dice la Escritura, por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y entonces totalmente se aleja del Señor y se pierde. Pero dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el que recibe la palabra de Dios, el que recibe el evangelio y entonces lo abraza y se queda en lo profundo de su corazón. Y por lo tanto, él solamente se enfoca en lo que ha aprendido, en el evangelio de Dios. No escucha ningún otro tipo de doctrina, no escucha ninguna otra cosa que esté fuera de Cristo, sino solamente el evangelio. Confía plenamente en el evangelio, permanece en el evangelio, sigue firme en el evangelio, no mira hacia otro lado. Sigue con lo que ha aprendido desde un principio. Y es que, amados hermanos, el evangelio no es el mensaje que recibimos una sola vez. No es algo solamente para llegar a los pies de Cristo. A veces se piensa esto, que el evangelio solamente fue para que nosotros pudiéramos recibir a Cristo. Y entonces un día lo escuché, hice mi oración de fe y por lo tanto ahora pertenezco al club de la fe. El evangelio no es así, no es algo momentáneo, no es algo pasajero. El evangelio es para todos los días. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, el evangelio es de todos los días. ¿Y sabes por qué? Porque es Cristo en ti. Es Cristo en ti. Este es el evangelio. ¿Recuerdan cómo inicia el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas? Gálatas 1 del 6 al 7. Comienza con los saludos, pero comienza con esta parte. En el verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Prácticamente les estaba diciendo: les acabo de enseñar el evangelio, les acabo de decir las verdades del evangelio, lo que Cristo hizo por ustedes, y no pasó mucho tiempo y entonces se alejaron, no pudieron retenerla. En pocas palabras les estaba diciendo: ¿dónde está su constancia? No han permanecido. ¿Dónde está esa firmeza? ¿Dónde está aquello que han aprendido? Fácilmente fueron movidos. Vino alguien, les habló bonito y entonces se alejaron del Señor. Se alejaron del evangelio, lo que ustedes habían aprendido. Son duras palabras del apóstol Pablo. Dice: estoy maravillado, estoy sorprendido
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, para seguir otro tipo de doctrina. Tan pronto estos hermanos escucharon otro evangelio, otra doctrina, algo que les llamó la atención, e inmediatamente fueron tras ese otro evangelio. Es muy peligroso seguir otro tipo de doctrinas. Es muy peligroso seguir otro tipo de enseñanzas que están fuera de Cristo. Es que no se trata nada más de, bueno, fue un desliz, me equivoqué y ya, y no me di cuenta. Hay que tener mucho cuidado. Pablo lo dice muy claro, no que haya otro. No hay otra forma de doctrina. Ustedes recibieron el evangelio puro. No hay otra enseñanza. Dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, hay algunos que no predican a Cristo, que enseñan otras cosas. Y el problema aquí es que pueden ser arrastrados y entonces perderse. Esto es muy peligroso. Amados hermanos, también aquí debe de llevarnos a algo, a reflexionar en nuestras vidas, analizar nuestras vidas. ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? ¿Cuál es nuestro motivo de estar aquí este día? ¿Porque sentimos bonito? ¿Porque el pastor predica bien? ¿Porque nos gusta la alabanza? ¿Porque es costumbre? ¿Porque tenemos que asistir todos los días? ¿Porque nos dicen que no debemos dejar de congregarnos? ¿Por qué? ¿Nos sentimos obligados a hacerlo? ¿O porque realmente el evangelio está en lo profundo de nuestro corazón? Porque verdaderamente amamos al Señor, porque verdaderamente hemos creído en que Jesucristo murió por nuestros pecados y nos ha entregado la salvación, y por eso estamos aquí, porque le amamos con todo el corazón. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es el motivo? Porque podríamos estarnos engañando. Y si nos estamos engañando acerca de esto, entonces cuando vengan las pruebas, como veíamos hace un momento con la parábola del sembrador, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los momentos difíciles de la vida, entonces vamos a renunciar al Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y es lo que Juan les insta aquí: que el evangelio, que la palabra permanezca en ellos. Debe de permanecer en nosotros. Y continúa diciendo, dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanezcan en la verdad de Dios, permanezcan en el evangelio. Nos dice aquí algo muy importante: si esto permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo, en Cristo y en el Padre. Si nosotros permanecemos en la palabra, fieles al evangelio, fieles a la enseñanza, entonces podremos permanecer en Cristo y en Dios. Y es que, amados hermanos, la palabra de Dios, el evangelio de Dios, es una realidad tan sublime que aquel que permanece en ella entonces tiene una perfecta comunión con Dios. Aquel que permanece en la palabra de Dios, en el evangelio de Dios, entonces está en perfecta armonía con Dios. Jesús dijo ahí en Juan 15:10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Esto es algo muy claro. Si guardamos los mandamientos, si la palabra está dentro de nosotros, si permanecemos firmes en Él, obedeciendo, entonces vamos a permanecer en Cristo. Por lo contrario, si nosotros no permanecemos en su palabra, entonces no podremos permanecer en Cristo y en Dios. Y esto nos lleva a otra cosa: si no permanecemos en Cristo y en Dios, no podremos ser salvos.
Mira lo que dice Juan capítulo 15, versos del 4 al 6. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Son palabras de Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y dice aquí algo muy importante: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Nos dice algo muy claro: separados de Cristo, fuera de Cristo, si no permanecemos en Él, si no permanecemos fieles a Él, entonces el final es terrible. Es un final terrible. Cuando nos está diciendo aquí permanecer en Él, está haciendo referencia a una acción continua, una acción duradera, todo el tiempo, algo que no se termina. ¿Y sabes por qué? Y esto es lo más importante y lo glorioso, porque es lo mismo que Dios ofrece. Es lo mismo que Dios ofrece. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Si nosotros permanecemos en Él, su promesa es que Él permanecerá en nosotros. De la misma manera, continua y duradera, estará con nosotros por siempre. ¿Recuerdan aquel pasaje de Mateo 24, cuando Jesús está anunciando las señales antes del fin? Hay una frase ahí muy importante que dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De qué nos habla esto? Aquel que se mantenga firme, aquel que no niegue a Cristo, aquel que soporte la prueba, aquel que permanezca firme en la enseñanza, firme en el evangelio, aquel que no se deje engañar, aquel que no niegue a Cristo. Así que cada hijo de Dios no debe de cambiar la verdad del evangelio, la verdad de Dios, por otra cosa, por un evangelio diferente, por un evangelio fuera de Cristo. Juan nos insta aquí a ser fieles a la enseñanza. Y esta fidelidad, amados hermanos, nos capacita para seguir permaneciendo en comunión con Dios. En comunión con Dios. Permanecer en el Hijo y en el Padre se refiere a una relación íntima y personal con Dios. Y esto está determinado por la obediencia a la palabra de Dios, por someternos a la voluntad de Dios. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, si alguien guarda sus mandamientos, está en Cristo. Y si está en Cristo, tiene la vida eterna. Por eso es muy importante lo que Juan está diciendo aquí: que lo que han aprendido desde el principio permanezca en ellos, que permanezca. ¿Por qué? Porque conduce a la vida eterna. Y lo afirma aquí en el verso 25 de Primera de Juan capítulo 2. Dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Todo hijo de Dios goza de esta hermosa promesa, la promesa de la vida eterna. Es lo que Dios ha prometido. Pero esta vida solamente la vamos a encontrar en Cristo. En ningún otro lado, solo en Cristo. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 5 verso 11. Dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La vida eterna está en Cristo. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta. Son palabras de Jesús, y dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús dice: el que por mí entrare será salvo. La salvación solo es a través de Jesucristo. Juan 14:6.
Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios nos ha prometido la vida eterna, y solo está en Jesucristo. Y la ha prometido desde el principio, desde antes de los tiempos más bien. Y Él será fiel en cumplirla. Mira lo que dice Tito capítulo 1, verso 2. Dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que podemos estar seguros que nuestra vida está, valga la redundancia, segura en Dios. Está segura en Él, porque descansa en sus promesas, porque descansa en lo que Él dijo. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Así que si creemos verdaderamente en Jesucristo, guardamos su palabra, si no somos movidos, entonces sabemos que tenemos esa seguridad de la vida eterna. El verso 26 de primera de Juan capítulo 2 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Vemos la insistencia de Juan a los creyentes para que ellos pudieran permanecer en la verdad de Dios, para que ellos no miraran hacia otro lado, para que ellos pudieran resistir a estos falsos maestros, para que no se dejaran engañar, como decía Pablo, de estos maestros seductores que engañan con suaves palabras y lisonjas, palabras aduladoras. Dice: les escribo esto sobre los que les engañan. Dice Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Tengan cuidado. Mirad que nadie les engañe. Tengan cuidado, porque estos son anticristos, porque estos van en contra de Cristo. Estos muchas veces niegan a Cristo. Otros más le añaden al evangelio, a la fe de Cristo, las obras. Otros más hablan de Cristo, sí, sin embargo niegan algunas cosas de Cristo, como por ejemplo su deidad, su divinidad. Hay que tener cuidado. No toda la enseñanza que nombre a Cristo quiere decir que sea verdadera. Cualquier cosa que se le anexe al evangelio o se le quite al evangelio viene de un espíritu de anticristo, de alguien que niega a Cristo. Esto quiere decir anticristo, alguien que niega a Cristo, las verdades del evangelio. Vemos la preocupación de Juan porque estos hermanos no sean engañados. Este es realmente el propósito de estas palabras, de lo que Juan les está escribiendo. Y es que desde aquellos tiempos había muchos que habían tratado de engañarlos. Ya existía todo este tipo de cosas. Aquellos que negaban a Cristo. Es muy cierto que los que niegan a Cristo están fuera de la iglesia, pero son un peligro constante. Están ahí todo el tiempo, porque tratan de hacer seguidores. Buscan quien más siga sus mentiras. Y no se van a limitar a defender sus herejías, sus falsas doctrinas, sino que se esforzarán aún más por arrastrar a más gente. Por eso dice aquí Romanos capítulo 16, versos 17 y 18. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos,
Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tengan cuidado, apártense de ellos, porque no sirven al Señor, se están sirviendo a sí mismos. Juan prácticamente les está diciendo: les escribo esto para que no se dejen engañar. Para que no se dejen engañar. Para que ustedes permanezcan firmes. Para que ustedes, prácticamente, esto es lo importante, les está diciendo, para que ustedes puedan recibir esta hermosa promesa de la vida eterna. Dice Hebreos 10:23: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que, hermanos, no hay otro camino que conduzca a la salvación. No hay otra manera. Lo único que nos lleva a la salvación es Cristo. Y continúa aquí en Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 27, algo muy importante para no ser engañados. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. En este texto podemos ver dos cosas que son muy importantes. Existe una enseñanza interna y una externa. Veamos primero la interna. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción, ¿a qué se refiere con la unción? Bueno, en el Antiguo Testamento, quienes se ocupaban de la vida espiritual del pueblo de Israel eran los sacerdotes. Y todos ellos tenían que ser ungidos con un aceite sagrado, un aceite especial, antes de comenzar su ministerio, el ministerio sacerdotal. Estos eran ungidos como una señal de ser apartados, de ser elegidos para algo especial. Ellos tenían una bendición especial. Pero además, hermanos, esa unción con aceite sobre sus cabezas, vertido sobre sus cabezas, era una manera espiritual de que ellos estaban saturados, de que ellos estaban empapados, ellos estaban llenos de una forma especial del Espíritu Santo, para poder realizar funciones específicas y únicas que solo ellos podían realizar. Prácticamente ellos de alguna manera estaban siendo capacitados para hacer lo que les tocaba hacer como sacerdotes. Ahora, aquí específicamente en Primera de Juan, esta unción está haciendo referencia al Espíritu Santo y su enseñanza. Estos cristianos que habían creído tenían esta unción, la unción del Espíritu. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Juan 14:26? Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo les enseñará, dice, todas las cosas. Por lo consiguiente podemos entender que esta unción que venía de parte de Dios, del Espíritu Santo, les asistía para que ellos conocieran todas las cosas. El Espíritu Santo es el encargado entonces de enseñarnos de una manera interna la verdad de Dios, de enseñarnos el consejo de Dios de manera interna en nuestro corazón. Podemos entender que entonces esta unción no es para cualquier persona, solamente es para un hijo de Dios, para un verdadero creyente, porque tiene al Espíritu Santo en su vida,
porque el Espíritu Santo está en él, porque ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y esta unción funciona de esta manera. Es como si una venda espiritual se hubiera caído de nosotros. Y a partir de ese momento, entonces, conocemos las verdades de Dios, lo profundo de Dios. Cuando dice aquí que permanece en vosotros, está dando una posición enfática de algo que está ahí, que permanece, que perdura, que nunca se va, que siempre está. Y gracias a esta unción impartida de parte de Dios, esta unción que siempre está presente de manera actual, entonces es que nosotros también podemos permanecer en Cristo, porque es esa enseñanza interior del Espíritu Santo que infunde a nuestras almas la luz de la fe. Por eso podemos creer, por eso podemos aferrarnos a las promesas, podemos saber que lo que dice la palabra, que lo que Dios ha dado es verdad. Es el mismo Espíritu diciéndonos a nosotros que lo que está revelado en el consejo de Dios, en la palabra de Dios, es totalmente correcto, es verdadero. Es una verdadera iluminación que introduce el alma de cada creyente a lo secreto de Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versos del 10 al 12. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este es el trabajo del Espíritu Santo, de guiarnos a toda verdad, de llevarnos a toda la verdad. Es el Espíritu Santo que nos ilumina y nos da el entendimiento de las verdades de Dios, para comprender más el consejo de Dios. No sé si les ha pasado en algún momento que has escuchado miles de veces, muchísimas veces, algún mensaje acerca de Cristo, o algún mensaje acerca de lo que dice la palabra de Dios, o has leído la Biblia muchísimas veces, pero un día de repente, estando escuchando el mensaje o leyendo la palabra, algo por dentro hace un clic, algo pasó. No sé qué fue, pero algo pasó. Y entonces, a pesar de que lo habías leído y releído y escuchado muchas veces, entendiste la verdad, entendiste lo que Dios te estaba hablando, entendiste lo que verdaderamente Dios te quería decir, algo profundo que había ahí, que no habías entendido. De esto nos está hablando aquí. Esta es la manera de cómo el Espíritu Santo trabaja de manera interior. Y de esta unción, de esta enseñanza interior nos hablaba ya la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías y Jeremías. Dice Isaías 54:13: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Dice, serán enseñados por Jehová, es Dios mismo a través de su Espíritu enseñándonos. Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta verdad todavía nos da aún más claridad en este pasaje cuando dice esto: pero la unción que vosotros recibisteis de él. ¿De quién la hemos recibido? Ha sido impartida por parte de Cristo. Unos versos atrás, en Primera de Juan 2:20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces estamos hablando de esa enseñanza interior. Es el Espíritu Santo
conduciéndonos primeramente a comprender las verdades de Dios, a conocer las verdades de Dios, pero también a tener comunión con Cristo, que nos ayuda a permanecer en Él. Ahora, veamos la enseñanza externa. Leíamos: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Aquí hay que tener algo muy claro. Esta frase, la frase de no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, no debe de ser entendida como dando la idea de que estos cristianos, los creyentes, eran omniscientes, que conocían todas las cosas. Cualquiera podría decir, bueno, si el Espíritu Santo, si esta unción nos enseña todas las cosas, entonces ¿para qué voy a la iglesia? No tiene sentido. Si el Espíritu Santo me enseña todo. No dice esto. Tampoco nos está diciendo que no debemos escuchar a ningún maestro. Esto no es lo que Juan está diciendo aquí. No hay ningún fundamento que afirme esto, que Juan esté excluyendo a los maestros de la palabra de Dios. Más bien, lo que Juan está diciendo aquí es que toda la palabra, el evangelio, el consejo de Dios debe de ser enseñado por maestros que sean fieles a Dios, fieles al consejo, a la palabra de Dios. Maestros que solamente Dios usa para enseñar su palabra, que han sido iluminados por el Espíritu Santo. En aquel momento eran los apóstoles. Y lo está afirmando al inicio de estos versos. En el verso 24 leíamos: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Está hablando de esa doctrina que habían recibido de parte de los apóstoles. Así que el apóstol Juan no está excluyendo a los maestros a través de los cuales el Espíritu Santo nos enseña. La misma palabra nos lo explica y nos los deja muy claro. En Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que aquí queda muy claro. Realmente el apóstol Juan se refiere a estos falsos maestros. No tiene necesidad de que nadie les enseñe. Está hablando acerca de los falsos maestros, de aquellos que dicen ser iluminados por el Espíritu Santo y que traen revelaciones nuevas, que quieren enseñar cosas distintas o anexarle cosas a lo ya enseñado por los apóstoles. Ahora, tampoco Juan está diciendo que los creyentes pueden estar fuera de cualquier autoridad en la iglesia. Cuando dice no necesitan que nadie les enseñe, esto no quiere decir tampoco eso. Es más, la Biblia nos insta a estar bajo la autoridad de nuestros pastores. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que la Escritura nos insta a estar bajo autoridad. Ahora, también nos insta a imitarlos. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imítenlos. También nos insta a tenerlos en gran estima. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 12 y 13. Dice:
os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Podemos comprender realmente lo que estaba diciendo aquí Juan con estas palabras. Él estaba diciendo que ellos estuvieran conscientes, que ellos recordaran que el Espíritu Santo es el maestro principal, que Él es la fuente de la verdadera iluminación. Y entonces los hombres solamente se encargan de enseñarla, los hombres que Dios usa. Volvemos al contexto de lo que está hablando todo esto, de los anticristos y los falsos cristos. El apóstol Juan les está advirtiendo a los creyentes acerca de estos falsos maestros que decían tener esa revelación divina, esa iluminación divina, que querían que se apartaran de las enseñanzas de los apóstoles. Y el punto aquí de Juan es que no debemos de buscar enseñanzas humanas. No debemos de buscar enseñanzas humanas como la fuente de nuestro aprendizaje, sino más bien permanecer fieles al consejo de Dios, solo a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que el hombre pueda decir, solo lo que dice la palabra de Dios, permanecer fieles al consejo de Dios. Y es que la única razón de todo esto es permanecer en Cristo. No hay más, solamente permanecer en Cristo. Juan estaba preocupado porque ellos no se apartaran, porque ellos no se fueran tras otro evangelio y se perdieran, que permanecieran en Cristo. Solamente eso. Si permanecen fieles al consejo, fieles a la palabra, fieles al evangelio, entonces pueden permanecer en comunión con Dios, en comunión con Cristo. En conclusión, queridos hermanos, la enseñanza externa es que Dios usa a hombres fieles para enseñarnos. La enseñanza interna es el Espíritu Santo afirmándonos que son verdad, porque Él es la fuente, Él es la misma inspiración de la palabra, de lo que nos enseñan nuestros maestros, nuestros pastores, aquellos que se encargan de que nosotros aprendamos. Dice, continúa diciendo, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Dice aquí que la unción de los creyentes es real y es verdadera. Y esta misma unción nos conduce entonces a la verdad de Dios. Es esa iluminación del Espíritu Santo, es ser guiados por el Espíritu Santo. Jesús mismo lo dijo allá en Juan capítulo 16, versos del 13 al 15. ¿Recuerdan esas palabras? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad, a toda verdad. Aquí hay algo muy importante. Esto solamente va a suceder cuando nosotros tenemos vidas conforme a la voluntad de Dios, vidas rendidas a Él, porque es el Espíritu Santo trabajando en ti todo el tiempo. El Espíritu Santo no está reprimido, o como dice la Escritura, no está contristado cuando se vive bajo los deseos de la carne, de una manera carnal, de una manera muy natural en este mundo, alejados de la voluntad de Dios. Esto funciona cuando nosotros cuando nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios. Entonces somos guiados por el Espíritu Santo.
Necesitamos buscar todo el tiempo ser guiados por el Espíritu de Dios. Esto será de mucha ayuda porque nos evitará ser engañados. Necesitamos buscar de la presencia de Dios, que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, que el Espíritu Santo no esté contristado. En este pasaje podemos ver la preocupación de Juan porque los creyentes permanecieran en Cristo. Dice, según ella, la unción, según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en Él. ¿De qué nos está hablando? De una relación estrecha con Dios. De una relación cercana con Dios, muy estrecha. Pero para poder tener una relación estrecha con Dios, ¿qué se necesita? Santidad. Santidad. Dice la Escritura que qué comunión tienen la luz con las tinieblas. Se necesita santidad para tener esa cercanía con Dios. Y básicamente es lo que Juan ha estado enseñando, abordando en estos primeros capítulos de esta carta. Veamos esto. En el primer capítulo de Juan, de Primera de Juan, exhorta a los creyentes a renunciar al pecado. ¿Recuerdan eso? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santidad es lo que busca el Señor. En el capítulo 2 nos insta a obedecer a Dios. Dice, Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Nos insta a la obediencia, nos lleva a santidad. También en ese capítulo 2 nos insta a rechazar la mundanalidad. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Rechazar la mundanalidad nos habla de santidad. Aquí, en estos pasajes, nos insta a mantener la fe. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Nos insta a permanecer en la fe. Tiene que ver con santidad, permanecer fieles a la palabra. Todo esto prácticamente se resume a ser santos como Él es santo. Es necesaria. Es importante, es algo imperativo en todo hijo de Dios, la santidad, porque estamos delante de un Dios santo. Si queremos tener comunión con Dios, si queremos permanecer en Él, todo nos lleva a santidad. Ser santos como Él es santo. Y es aquí donde nos debe de llevar a la reflexión. Si queremos permanecer en Cristo, entonces necesitamos ser fieles a la palabra, buscar continuamente el consejo de Dios, leer las Escrituras, buscar ser llenos del Espíritu, para que sea el Espíritu Santo guiándonos. A veces pareciera ser un tema muy trillado. No sé si se han dado cuenta que casi en cada predicación escuchamos, lee la palabra y ora al Señor, busca la intimidad con Dios, busca la presencia de Dios. Parece algo muy trillado. Si lo leemos en las Escrituras, es exactamente lo mismo. Nos lo dice una y otra vez. Pero aquí solamente hay dos cosas, como lo vemos aquí. O somos susceptibles a ser engañados, o de plano somos perezosos, o las dos cosas. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Si somos susceptibles a ser engañados, entonces el Señor nos dice,
Medita en la palabra todo el tiempo, guarda la palabra, que permanezca en ti, que esté en ti todo el tiempo, constante, continua. No dejes que vengan otras enseñanzas y te desvíes del camino. Y si somos perezosos, pues bueno, la respuesta está ahí. Les digo, parece ser un tema trillado, pero si el Señor nos los dice, es por algo. Así que, mis amados hermanos, echémosle ganas, porque tenemos una hermosa promesa, la vida eterna. La vida eterna. Así que seamos firmes y fieles a la enseñanza. Como dice aquí, firmes y fieles a la enseñanza. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Guarda mis mandamientos. Pónganse de pie, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de ella tú nos instruyes, tú nos enseñas, tú nos guías para vivir en santidad, para hacer las cosas correctas, Señor, para permanecer en ti. Dios mío, ayúdanos a que tu palabra permanezca en nosotros, en nuestros corazones. Que no sean solo palabras, Señor, que lleguen a nuestra mente y se vayan, sino que verdaderamente lleguen a lo profundo de nuestro corazón y que estén dando fruto, que podamos permanecer en ti. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos todo el tiempo a la verdad, a las verdades profundas de ti, Señor, que seas tú iluminándonos para conocer todo tu consejo, Padre, hablándonos a cada uno de manera personal, Señor, para vivir conforme a tu voluntad, agradándote en todo momento, y que podamos tener esa cercanía contigo, comunión contigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que en ti estamos seguros, que en ti tenemos la vida eterna. Gracias por enviarnos a un Salvador, a tu Hijo Jesucristo, a morir en nuestro lugar. Si no, no tendríamos esperanza, Dios mío. Gracias, Señor, por esta gloriosa esperanza de la vida eterna. Gracias al sacrificio de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros no merecíamos nada, pero si tenemos esto, solamente es por ti, por tu gracia, por tu misericordia, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Dios, rico en misericordia, nos salvó para su gloria. Muertos en pecado, Él vida nos dio. Dios, que nos ha perdonado, nos amó y ha justificado. Vida nos ha dado en Cristo el Señor. Dios, rico en misericordia, nos salvó para su gloria. Muertos en pecado, Él vida nos dio. Dios, que nos ha perdonado.